My name is Tim, as Pastor Jorge has already said, from New Zealand. It's your turn. Okay, buenos días. My wife and I, Janine, are pastors at the Mount Wellington campus, as Pastor Jorge has said. Su esposa y él son pastores allá en Nueva Zelanda, como dijo el pastor Jorge. I am the father of three, Es padre de tres, the husband of one. esposo de una. Can't get those round the wrong way. Hay mucho que decir de eso. And we are so excited what God is doing in this season. Estamos emocionados por lo que Dios está haciendo en esta época. It's exciting to be part of City Impact Church in this time. Es emocionante ser parte de City Impact en este tiempo. As I get into my message this morning, I want to give you one statement. Al entrar en el mensaje quiero dejarles algo bien en claro. And you need to remember this every day of your life. Hay que recordar esto todos los días de nuestra vida. The statement is, Esta declaración es: nothing will change this nation nada va a cambiar a este tiempo as quickly as good churches being planted across the nation. tanto como buenas iglesias plantadas alrededor de la nación. It doesn't matter how many great evangelists there are, No importa cuántos grandes evangelistas vengan, and it's important to have great evangelists. y es importante ser un buen evangelista. It doesn't matter how many people we get into government, No importa las personas que están en el gobierno, and it's important that Christians are in government. y es importante que los cristianos puedan tener posiciones en el gobierno. It doesn't matter how many Christians we get into high positions in education and the arts and science. Y no importa cuántos buenos cristianos tenemos en los artes, en la educación, etc. The thing that God is using in this season to change nations is the church. Lo que Dios está usando en este tiempo para cambiar a una nación es la iglesia. So you are part of a nation-changing organization. Entonces ustedes son parte de algo que está cambiando a nuestra nación. The exciting thing about this is that we all get to play our part in changing the nation and the world. Y lo emocionante de todo esto es que todos tenemos un lugar que tomar dentro de este cambio de esta nación. So having said that, we're going to start this morning in the book of Acts, chapter 2. Habiendo dicho eso, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. And many of you will know in Acts chapter 2 there were 120 of Jesus' followers meeting together in an upper room. Y recordarán que había 120 discípulos en el aposento alto. They were praying, but they were praying behind locked doors because they feared the authorities. Estaban orando, pero tras puertas cerradas por temor a las autoridades. When all of a sudden the Holy Spirit is poured out, Cuando de repente el Espíritu Santo desciende he came with flames of fire and a rushing wind como lenguas repartidas y fuego recio, and turned Jerusalem upside down. y le dieron a la ciudad de Jerusalén And una at the, vuelta. at the conclusion of these events, Peter preaches and 3,000 men are saved. Y al concluir este evento, Pedro predica y 3,000 hombres son salvos ese día. 3,000 men plus women plus children. 3,000 hombres, más mujeres, más niños. And all of this happened in AD 33, Y 50 days after the resurrection. todo esto en el año 33, unos días después de la resurrección. And then some days after these events, maybe on a Sunday just like this, Y unos días después de estos eventos, en un domingo como hoy, the events of verse 42 start. son los eventos que están registrados en el versículo 42 de Hechos 2. So let's read what it says. Vamos a leerlos. Do you want to read it or just you can read? Yeah, 42 to 43. Okay. Vamos a leer versículo 42 en adelante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. There's some important words in those verses that we're going to come back to later. Hay unas palabras importantes a las cuales vamos a regresar. But this is where the church is being formed. Pero aquí es donde la iglesia se empieza a formar. The church is now functioning. Ahora está funcionando. It's growing and expanding in favor and influence in the community. Está creciendo y está teniendo favor para con la comunidad. And there are two practical elements I see working in these scriptures. Y hay dos elementos importantes que están funcionando aquí en estas escrituras. There's two words that I want you to remember for this service. Dos palabras que queremos que recuerden para este servicio. If you remember nothing else, just remember these two words. Si no te acuerdas de nada más, solamente recuérdate de estas dos palabras. And these words are position and purpose. Estas palabras son posición y propósito. Posición and Propósito. propósito. Very good. So, the title of this morning's message is The Power of Position and Purpose. El título de esta enseñanza es ¿vamos a dar alguien? The Power of Position and El Purpose. poder de la posición y del propósito. These are two simple words, but words that many in churches around the world have forgotten. Estas son dos sencillas palabras muy profundas, pero que se han olvidado en la iglesia. See, we live in a time when people want to fight for a cause. Porque vivimos en un tiempo cuando la gente quiere luchar por alguna causa. There are many causes on planet Earth today. Hay muchas causas por las cuales pelear. Some people are fighting for the animals' rights. Algunos están peleando por los derechos de los animales, Some people are fighting for the environment. por el medio ambiente, Some people are fighting for minorities. por la minoría, Some people are fighting for inclusion. por inclusión. But it's important as the church that we understand what we should be fighting for. Pero es importante como iglesia por qué es lo que nosotros debemos estar peleando. There are many causes wanting our attention. Hay muchas causas que ocupan de nuestra atención. But Jesus is saying, as a church, we have a purpose. Pero Jesús dice, como iglesia tenemos un propósito. And you need to understand what your purpose is. Y necesitas entender cuál es tu propósito. I'm all about, I believe that God wants us to live our best life. Dios quiere que nosotros vivamos en plenitud esta vida. But we are placed on earth for a purpose that is bigger than ourselves. Pero estamos en esta tierra con un propósito que es más grande que nosotros mismos. It's a purpose that's not being reported by the media today. Y es un propósito que no acapara la atención de los medios el día de hoy. But that purpose is in the Word of God. Pero el propósito está en la palabra de Dios. And that purpose can only be fulfilled when we find a position. Y el propósito solo puede ser encontrado cuando encontramos nuestra posición. So the first point that I want to make in relation to position is Entonces el primer punto que quiero hacer en relación a la posición es God determines our position. Dios determina nuestra posición. In 1 Corinthians 12, the Apostle Paul likens the church to the human body. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12 hace una similitud de la iglesia como un cuerpo. In 1 Corinthians 12:18, 1 Corintios 12, 18, the Apostle Paul says that God has arranged the parts of the body each as he has willed. dice que Dios ha colocado las partes del cuerpo como Él ha querido o deseado. It's God who positions us. Es Dios quien nos pone en una posición. I live in New Zealand, but I was not born in New Zealand. Él vive en Nueva Zelanda, pero no nació en Nueva Zelanda. At the age of 6 months old, my parents were encouraged by God to leave England. A la edad de 6 meses de edad, sus papás fueron llevados de Inglaterra And to move our family to New Zealand. y llevar a su familia a Nueva Zelanda. God didn't move us to New Zealand to live a better life. No los llevaron a Nueva Zelanda para vivir una vida mejor. I fully believe that God moved us
so that we would be positioned for purpose. Yo creo que Dios nos movió para que pudiéramos ser posicionados en un lugar con propósito, So that we could help build the kingdom of God in New Zealand. para poder levantar y edificar el reino de Dios en Nueva Zelanda. 33 years ago, God repositioned me to City Impact Church. Hace 33 años Dios lo cambió nuevamente a la ciudad de Impacto. Then 14 years ago, God repositioned my family to the Mount Wellington campus. Y hace 14 años lo llevó a la iglesia donde están pastoreando ahorita. We've been there for 14 years helping to build that campus. Por 14 años han estado ahí ayudando a esta iglesia. That is the will of God for our lives, for our family. Eso es lo que Dios trajo a sus vidas, a su familia. And I believe that I'm here today in the will of God because God wanted to position me here. Y creo que estoy el día de hoy aquí porque fue la voluntad de Dios posicionarme aquí en este día. Many people spend their entire life wondering, where is my position? Muchas personas pasamos nuestra vida imaginando, preguntando, ¿dónde será mi posición? Where do I fit? ¿Dónde tengo mi lugar? Some people travel the world looking for the place where they fit. Muchas personas buscan por todo el mundo buscando su lugarcito. Some people look for new experiences to find out where they fit. Otros buscan experiencias nuevas para ver si es ahí. But Psalm 37:23 says, Pero el Salmo 27:33 dice, the Lord directs the steps of the godly. Dios dirige los pasos de los santos He delights in every detail of their lives. y se deleita en los detalles de su vida. So even the fact that you showed up to church today El puro hecho de que estás aquí el día de hoy tells me that you understand the importance of position. me dice que tú entiendes lo importante que es la posesión. You know that it's important to be positioned in church. Tú sabes que es importante estar posicionado en una iglesia. Hebrews 10:25. Hebreos 10:25. It tells us to not neglect gathering together. Que no nos dejemos de unir, de reunirnos. It says that some have forgotten to Como- gather together, Como algunos quizás ya se les olvidó el reunirse, but we are not to forget. pero no debemos olvidarnos nosotros. So being in the right place at the right time is incredibly important. Entonces estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto es sumamente importante. But I understand there may be some here today Pero puedo entender que quizás hay personas el día de hoy who feel that they're not in the right position. que sienten que no están en la posición correcta. They feel that they're out of place. Sienten como que están fuera de lugar. And if that's you today, here is my advice. Si tú eres uno de estos, este es mi consejo el día de hoy. Serve your way to a better position. Busca tu camino a una mejor posición. Most people fight for position. La mayoría de las personas luchan para tener una posición. Most people are trying to climb a ladder to get to a higher position in life. Están tratando de escalar para una posición más alta en la vida. But the word of God says, don't go up, go down. Pero la palabra de Dios dice, no subas, sino que desciende. Be a servant. Sé un siervo. In the book of Genesis, we read of Joseph. Vemos en Génesis la historia de José. Through no fault of his own, he found himself in prison and as a slave and then in prison. Se encontró José como esclavo y después en la cárcel. He could have complained. Pudo haberse quejado, He could have fought, pudo haber peleado, but he chose to serve. pero decidió servir. He served as a slave. Sirvió como esclavo, He served in prison. sirvió en la cárcel. And then in the right time, God raised him up to Y- be a ruler in Egypt. Y en el tiempo correcto Dios lo levantó a ser líder en Egipto. Colossians 3:23 says, Colosenses 3:23. whatever you do, Lo que sea que hagas, whatever your task may be, cualquiera que sea tu propósito, work from the soul. trabaja desde adentro, Give it your best effort dale tu mejor esfuerzo, as doing something for the Lord and not for man. haciéndolo como para el Señor y no para agradar a los hombres. The second point that I want to make this morning, El segundo punto que quiero ver este día, we must never confuse position with promotion. nunca debemos confundir la posición con la promoción. Maybe I'll get you to read this scripture.
1 Corinthians 12, 22 to 24. 1 Corintios 12, 23 y 24. It goes on to say, Y dice, 22 to 24. así dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta. Gracias. For some, position is all about power and recognition. Para algunos tener una posición es poder y que me reconozcan. Some people love position. Algunas personas aman tener una posición. They have a name badge that tells them what their position is. Tienen aquí donde dice su nombre y su posición. When they walk in the room, they want people to recognize who they are. Y cuando entran a un cuarto quieren que la gente reconozcan quién son ellos. They don't walk in like normal people do. No caminan como personas normales. They walk in like peacocks. Do you have peacocks? Sí, caminan como guajolotes, bien erguidos. Look at me. Look at how important I am. Míreme qué importante soy. Position is not about promotion. O sea, la posición no es algo que tiene que ver con promovernos. 1 Corinthians 12:22 is very clear 1 Corintios 22 es muy claro. that we are to honor those whose purpose appears to be low. Dice que debemos honrar a aquellos que parece que su propósito es muy bajito, muy débil. We are to honor those whose position is unseen. Debemos honrar a aquellos que no se ve el trabajo que hacen. We are to honor those whose position is very mundane, very low level. Okay, debemos honrar a todos esos que parece que no hacen nada, pero que están haciendo y que no se ve. I'm talking about servants today. Estoy hablando de servidores el día de hoy. Those who got to church early to play their part. Los que llegaron temprano a la iglesia para tomar y formar parte de lo que tenían que hacer. Those who came early to work behind the scenes. Aquellos que llegaron temprano para hacer las cosas detrás del telón. Right now, there are some faithful servants serving in your kids' church. Ahorita hay unos fieles que están sirviendo a los niños ahí en la escuela dominical. They are looking after your children while you sit here and have a rest. Ellos están cuidando a tus hijos mientras tú descansas. Your children are in there screaming and running around while you are relaxed. Tus hijos están gritando y haciendo un relajo mientras tú estás descansando. We honor those leaders today. Honramos a esos líderes el día de hoy. The three gentlemen who are sitting up behind you, Los tres que están allá arriba, running the screen and the cameras and the words on the screen. ponen el proyector, la cámara y todas las cosas que vemos aquí atrás. You may not have even seen them today, A lo mejor ni te diste cuenta ni los has visto. but the Bible says that we are to honor these ones. Pero la Biblia dice que debemos honrar a estas personas. People who may never stand on this platform, Personas que quizás nunca se van a parar aquí en esta plataforma, but who are prepared to serve in church. pero están preparados para servir en la iglesia. The church is built on the unseen heroes. La iglesia es edificada en los héroes que no se ven. There are people here today who have done things that will not be seen by others. Hay personas aquí en este día que han hecho cosas que otras personas nunca lo sabrán. Ones who are building the kingdom behind the scenes. Están edificando el reino de Dios detrás del telón. Perhaps you invited somebody to church today, Quizás invitaste a alguien a la iglesia el día de hoy, serving behind the scenes. sirviendo detrás del telón. What about those who are at Camino Real yesterday, Aquellos que fueron a Camino Real ayer, serving the community and serving the children, sirviendo a los niños y a la comunidad, dressed up as Superman and princesses and Spider-Man, vestido de cómics. wearing pajamas for Jesus? Traían sus pijamas, ¿verdad? What about those who prayed for the church this week?
aquellos que oraron por la iglesia esta semana. Nobody saw you doing these things. Nadie te vio haciendo estas cosas. But without this, the church will never be built. Pero sin esto la iglesia nunca puede crecer ni ser edificada. You see, because position alone isn't enough Porque tener una posición por sí solo no es suficiente if it's not linked to purpose. si no tiene un propósito. We have to know what our purpose is. Hay que saber cuál es entonces nuestro propósito. And our purpose may not always be seen by others. Y quizás nuestro propósito no va a ser visto por otras personas. Some are positioned in church for the wrong reasons. Algunos han sido posicionados en la iglesia por las razones equivocadas. Some people feel they have to come to church. Algunas personas sienten que tienen que venir a la iglesia. Maybe your family makes you come to church. A lo mejor tu familia te obliga a venir. Maybe for you, church is just a habit. You do it because you think you should be here. Quizás la iglesia es un hábito que lo haces porque ya te acostumbraste y debes estar aquí. Maybe you come to church because you feel that others will admire you for being in church. Quizás porque buscas la admiración de otros porque vienes a la iglesia. There are many reasons why people come to church. Hay muchas razones por las cuales las personas vienen a la iglesia. They're positioning themselves in the right place, Están posicionándose en el lugar correcto, but they may not have the right heart pero no tienen el camino correcto because they've forgotten what their purpose is. porque se les olvidó cuál es su propósito. Now, there are great benefits for being positioned in church. Ahora hay grandes beneficios por el simple hecho de estar en una iglesia. I don't have time to go over it today, but there is research about church attendance. Hay muchos estudios acerca de los que asisten a una iglesia. Researchers have found that being in church is good for your mental health. Han encontrado científicamente que estar en la iglesia es bueno inclusive para nuestra salud mental. You are less likely to be depressed just by coming to church on a Sunday. Con el solo hecho de venir a la iglesia puede ser que sea mucho menor lo que puede ser para que tú te deprimas. Researchers have found that your blood pressure lowers when you come to church. Tu presión alta desciende o baja su nivel cuando vienes a la iglesia. They have found that there are health benefits to coming to church. Encontraron que hay muchos beneficios saludables el simple hecho de asistir a una iglesia. If you come to church just once a month, you are 10% less likely to have a heart attack. Si vienes a la iglesia por lo menos una vez al mes, tienes un 10% menos probabilidad de tener un ataque al corazón. Researchers have discovered that your marriage will be better. Los estudios han encontrado que inclusive tu matrimonio será mejor. By coming to church, your kids are more likely to get better grades in school. El hecho de venir a la iglesia hace que tus hijos tengan mejores calificaciones en la escuela. And they're more likely to get a better job, a better paying job. Y en consecuencia tener un mejor empleo el día de mañana. There are great benefits to being positioned in church. Hay grandes beneficios de estar en la posición de una iglesia. But just being positioned is not our purpose. Pero venir en esa forma no es nuestro propósito nada más. So with my third point today, I want to encourage you to step into your purpose. Okay, quiero animarles esta vez a que ustedes tomen posición de su propósito. We read at the beginning of this sermon in Acts chapter 2 Leímos en Hechos capítulo 2 that in response to the Holy Spirit, people position themselves in their purpose. En respuesta al Espíritu de Dios, las personas tomaron una posición de acuerdo al propósito que Dios les estaba dando. Acts 2 tells us that they devoted themselves to the apostles' teaching. Dice este pasaje que ellos se entregaron al estudio de los apóstoles. Let's relate this to today. Vamos a hacer eso al día de hoy, a traerlo aquí. What does it mean for us? ¿Qué dice eso? ¿Qué significa para nosotros? They devoted themselves to the apostles' teaching. Que se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles. They loved Pastor Jorge's sermons. Les encantaban los sermones del pastor Jorge. They loved Pastor Josh's sermon on Friday night.
Les encantó el mensaje del pastor Josh el viernes. They loved reading their Bible. Les encanta leer la Biblia. They didn't really like it when Pastor Tim preached, but they thought that he was better looking than Pastor Josh. No les gustó mucho cuando él predicó, pero pensaban que es más guapo que el otro pastor. But they didn't stop there. Pero no paró ahí. They went on to devote themselves to fellowship. Siguieron y cenaron y hubo pues comunión. They reached out to others Alcanzaron a otros in Camino Real en el Camino Real and in other areas of La Paz. y otras áreas de aquí de La Paz. They cared for other people. Les interesaban las vidas de otras personas. When somebody needed help, they didn't just ring the pastor and say, "What are you going to do to help?" Cuando alguien ocupaba ayuda, no le hablaron al pastor, le dijeron, a ver pastor, ¿qué vas a hacer? They became the church and Se- helped where they could. Se convirtieron en la iglesia y ayudaron con un propósito. They got together and cared for those who were hurting. Se unieron y ayudaron a aquellos que estaban lastimados o en necesidad. They provided for the needs of those who are lacking. Trajeron lo que ocupaban a aquellas personas que tenían algo de necesidad. And then they called the pastor afterwards and told them what they had done. Entonces le hablaron al pastor y le dijeron, mire pastor, hicimos esto. They understood their purpose. Entendieron su propósito. They prayed together. Oraron juntos. They worshiped together. Adoraron juntos. They studied the Bible together. Estudiaron las escrituras juntos. But they didn't stop there. No paró ahí. They devoted themselves to the breaking of bread. Dice que se dedicaron al compartimiento del pan. They took communion together. Tenían la comunión juntos. But they took it a step further. Pero llevaron un paso más allá. And they invited people into their home to share their meals together. Invitaron a las personas a sus hogares para que pudieran comer juntos. After church, they invited people back for lunch Después de la iglesia, invitaron a las personas que salieran a comer so they could build relationship. para poder establecer relaciones. Some people hadn't tidied their house, so they went out and had tacos together. Algunos no podían porque su casa estaba sucia, pero fueron a comer tacos. And that was good. Estuvo bien. Then they prayed. Luego oraron. They came together Wednesday at 6:30 7:30 p.m. on Wednesday, I think, here. Vinieron los miércoles a las 7:30 And they prayed for God to grow the church. y oraron para que Dios hiciera crecer la iglesia. They prayed for souls to be saved. Oraron para que personas se salvaran. They prayed for the Holy Spirit to touch La Paz. Oraron por el Espíritu Santo para que toque la ciudad de La Paz. They prayed for heaven to come down to earth. Para que los cielos desciendan aquí a la tierra. They soaked the vision of the church in prayer. Y vieron la visión de la iglesia en oración. And then they put their prayers into action. Y luego tomaron esas oraciones y las pusieron en acción. They moved in the gifts of the Holy Spirit. Se movían en los dones del Espíritu de Dios. But they weren't weird. Weird. Strange. Pero se desviaron. Locos. They just used what God had placed on the inside of them to bless their community. Usaron lo que Dios había puesto dentro de ellos para bendecir a la comunidad. Because they understood that the gifts of the Holy Spirit Porque entendieron que los dones del Espíritu de Dios weren't just for church, no eran simplemente para la iglesia, weren't just for the altar call after the service. no era solamente para el llamado después del servicio. They understood that the gifts God had placed within them were for their workplace. Ellos entendieron que los dones que Dios les había puesto era en el lugar donde ellos trabajaban, They were to be used in their schools and their universities. en las escuelas, universidades, They were to be used with their families and their friends. en las familias y con sus amigos. The Holy Spirit should not be locked up in the church. El Espíritu Santo no debe estar encerrado en una iglesia. The Holy Spirit has anointed us to use our gifts out there. El Espíritu Santo nos ha ungido para usar nuestros dones allá afuera. So they used their Holy Spirit gifts, Usaron sus dones espirituales, but they also used their natural giftings pero también usaron sus dones naturales to build the kingdom of God. para edificar el reino de Dios. Do we have any business people here today? Anybody has a ¿Tenemos business? personas de negocios? ¿Quién tiene negocio?
Some business people. Ok, aquí hay algunos. Just one? Couple. Aquí hay otros. Some here. Awesome. You know, as business people, you are gifted by God. Como personas de negocios son, pues vamos a decir, bendecidos por Dios. God has positioned you in your business. Dios te ha puesto en una posición ahí en tu negocio. Your purpose is to succeed. Tu propósito es que triunfes, Your purpose is to prosper. que prosperes. When God prospers you, your purpose is to use some of that blessing to build the kingdom of God. Entonces cuando Dios te prospera, parte de esa prosperidad es para que uses esa prosperidad para edificar el reino de Dios. God wants to bless you personally, but He also wants you to use your giftings to build the kingdom of God. Dios te quiere bendecir personalmente, pero también quiere usar esa bendición para edificar la iglesia, el reino de Dios. If you're just making money to pay for your next holiday, your vision isn't big enough. Si estás usando o tratando de trabajar nada más para pagar tus siguientes vacaciones, tu visión no está suficientemente grande. I believe that God wants to raise up more business people in this church. Yo creo que Dios quiere levantar a más personas de negocios aquí en esta iglesia. People with the ability to make lots of money. Personas con la habilidad de hacer dinero. Because the kingdom needs finance. Porque la iglesia necesita finanzas. God owns everything, Dios es dueño de todo, but He wants to channel it through His people pero quiere canalizarlo a través de su gente to build His kingdom. para edificar su reino. What about those who have a job? You are employed by somebody else. ¿Quién de aquí son trabajadores? When you go to work tomorrow, you have to understand you are entering into your mission field. Cuando vas a trabajar mañana hay que entender que estás entrando en tu campo misional. Your purpose is not just to go to church, to work every day and take home your pay. Tu propósito no es ir a trabajar todos los días, venir a la iglesia y ayudar. You are there to make a difference. Estás en ese lugar para hacer la diferencia. You may not like your job, A lo mejor no te gusta donde trabajas, but God has you there to make a difference. pero Dios te tiene ahí para que hagas una diferencia. And when you have fulfilled your purpose, God will give you a better job as a reward. Cuando cumplas tu propósito, Dios te va a cambiar y te va a dar un mejor lugar. What about mums who are raising kids at home? Mamás que están pues creando a sus hijos. Do we have any stay-home mums here? Hay mamás que se quedan en casa. Some stay-home mums. That's awesome. You know, we appreciate the fact that you're having children and you're building the church. Les damos gracias porque están teniendo hijos y edificando y creciendo, crecer la iglesia. But you're not stuck at home. Pero no estás nada más atorada en la casa. God has positioned you in the home for a purpose. Dios te ha puesto en casa con un propósito. Your purpose is to raise a future generation that will change the world. Tu propósito es levantar una generación para el futuro que va a cambiar el mundo. Young people, we've got some young people Jóvenes, over here. Stop waiting for your time. deja de esperar por tu tiempo. Your time is now. Tu tiempo es ahora. You are never too young to serve God. Nunca estás demasiado joven para servir a Dios. You are never too old to serve God. Nunca demasiado grande para servir a Dios. Young people, start building the kingdom of God now. Jóvenes, edifiquen el reino de Dios ya ahorita. Older people, just keep building. Los mayores también sigan edificando. Just keep going. Sigan. We can all use what God has placed within us to build His kingdom. Todos necesitamos usar lo que Dios ha puesto en nosotros para edificar su reino. And finally, coming back to Acts chapter 2, Hechos capítulo 2. they gave. Dieron You know, this bucket. una cubeta. Is that envelope? No, that's not an envelope. You know, this bucket is not an ordinary bucket. Esta cubeta no es simplemente una cubeta. This bucket didn't come down from heaven, No descendió del cielo, but this bucket has a special purpose. pero esta cubeta tiene un propósito especial. Every week, this bucket has a voice. Cada semana esta cubeta tiene algo que decir. Every week, this bucket, when it's placed here, speaks to you. Cuando cada semana se pone ahí esa cubeta, te And it- habla And it's saying, step into your purpose. y te está diciendo, entra en tu propósito. It's saying,
You've positioned yourself in church, Está diciendo, estás en una iglesia, but will you step into your purpose? pero cuando pasas a tu propósito, Will you fulfill your purpose? ¿vas a cumplir tu propósito? See, church isn't about entertainment. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. It's not just about being encouraged and hearing the word of God. Es no nada más para animarnos al escuchar la palabra de Dios. It's about being positioned Es tener una posición and playing your part. y tomar la parte que nos toca. Acts 2 is all about the church being positioned and being in purpose. Hechos capítulo 2 tiene que ver todo sobre dónde está posicionada y con su propósito. And when the church was positioned in purpose, it functioned perfectly. Y cuando estaban en su posición y estaban en su propósito, funcionaba perfectamente. Souls got saved. They gave their lives to Jesus every day. Dice que cada día había nuevas personas entregando su vida a Jesús. Revival broke out. Vino el avivamiento, Miracles happened. sucedían milagros And the church gained respect and favor in the community. y la iglesia obtuvo respeto y favor en la comunidad. People didn't say, oh, you go to church, that's sad. La gente no decía, tú vas a la iglesia, qué triste. They said, oh, you go to church, that's a very good thing. Decían, tú vas a la iglesia, qué bien. We know that God is with you. Sabemos que Dios está contigo. And then the church started to expand and multiply. Y la iglesia empezó a crecer y a multiplicarse. Churches were planted everywhere. Y en todos lugares estaba llena de iglesias nuevas. Marcos de Leon, Márquez de León, Camino Real. Camino Real. Who knows where else? ¿Quién sabe dónde más? Let me close with this. Déjeme terminar con esto. In New Zealand, I am a pastor, but I'm also a football coach. En Nueva Zelanda él es pastor, pero también enseña fútbol. I coach the City Impact Church School girls football team. Él es el entrenador de las jóvenes en la iglesia de Impacto, These girls are between 11 and 15 years old. entre 11 y 13 años. They have two teams, Tienen dos equipos and they are terrible. y son terribles. Only one of the team has ever played football before. Solo un equipo ha jugado a fútbol antes. So they have no idea what they're doing when they get on the field. Entonces cuando llegan al campo no tienen ni idea de lo que están haciendo. They're just running around, Corren como locos, trying to kick the ball, but usually kicking each other. tratando de patear la pelota, pero se patean los unos a los otros. So I've come up with a very simple strategy. Entonces llegué con una estrategia muy sencilla. And you guessed it, my strategy is position and purpose. Y mi estrategia es tu posición y tu propósito. So every Monday at practice, and then before every game on Thursday, Entonces cada lunes que practicamos y antes de cada juego en jueves, I talk about position and purpose. les hablo de su posición y de su propósito. I talk to each one of them individually. Le hablo con ellos, cada uno de ellos individualmente. And we talk about where they should be on the field. Y hablamos en dónde deben de estar en el campo. We talk about their position. Hablamos de su posición. And then we talk about what they have to do in that position. Y luego decimos qué tienes que hacer con tu posición. I remind them of their purpose. Y les recuerdo su propósito. So we have been playing for a while now. Hemos estado jugando ya por un buen tiempo. And I think some of you may be thinking that this is going to be a great story, Y algunos de ustedes están pensando, esta va a ser una historia que va a terminar feliz. a great testimony Un gran testimonio. of how I took these girls who knew nothing, Cómo tomé estas niñas que no sabían nada. and that now we are starting to win games. Y ahora que ya estamos ganando juegos. But the truth is, after all of my excellent coaching, Pero la realidad es que después de todo mi entrenamiento tan excelente, we have lost every game. hemos perdido todos los juegos. But every week I watch those girls improve. Pero cada semana veo cómo van progresando cada una de estas jovencitas. And I am so proud when I see them standing and moving into the right positions on the field. Y me da tanto orgullo verlas cómo se paran y se están moviendo en su posición correcta cada vez en el campo. I'm so proud as a coach to see that they understand their position. Me da mucha alegría ver que entienden su posición. And then to see that they understand their purpose, that they are trying to do the right thing in the right place
at the right time. y que han entendido su propósito y están tratando de hacer lo correcto en el lugar correcto en el tiempo correcto. And every week when they've come off the field having lost, Y cada semana después de venir reunirnos y habiendo perdido, we celebrate everything that they've done well. celebramos todas las cosas buenas que hicieron. And because they are playing against boys, Y porque juegan en contra de niños, we celebrate how many boys they kicked and made cry. celebramos a cuántos niños patearon y los hicieron llorar. I think that God, like me as a coach, looks down on his people. Creo que Dios ve a través de él a estas personas And we may not always win. y quizás no siempre ganamos We may not always get it right. y quizás no nos salgan bien las cosas, But I think that his heart is full of love and compassion and a good kind of pride. I don't know if you okay. Siente que el corazón de Dios está lleno de corazón y amor por estas personas when he sees us stepping into our position and understanding our purpose. cuando nos ve que estamos tomando nuestra posición correcta y entrando en nuestro propósito. One of the girl's parents came to me the other day Uno de los padres vino and he said, my daughter's favorite days of the week are Monday and Thursday. dijo, los días favoritos de mi hija son los lunes y los jueves. She is so excited to come to practice and then to play football. Está tan emocionada por venir a practicar y a jugar. And I think that if that can happen for a football team, Y creo si eso puede suceder en un equipo de fútbol, how much better could it be here in the church? ¿cuánto más puede suceder esto aquí en la iglesia? How exciting could it be when we all understand our position and then our purpose? Qué emocionante va a ser cuando todos podemos entender nuestra posición y a la vez entender nuestro propósito. How many more City Impact churches could there be throughout Mexico and the world? ¿Cuántas más iglesias de City Impact puede haber en México a través del mundo? How much more excited and satisfied could we be knowing that we are part of something that will change the world? Qué emocionante ser partes, conociendo que somos parte de algo que está cambiando al mundo. Position and purpose. Posición y propósito. I spoke briefly about some of the benefits of position, Hablé de algunos beneficios de tener una buena posición, but there are also benefits when you understand your purpose in life. pero también hay beneficios cuando entiendes tu propósito en la vida. There was a survey taken in 2019. Un estudio en el 2019 It found that people who understand their purpose are happier. entendieron que las personas que entienden su propósito son más felices. It found that they have healthier habits in their life, Tenían hábitos saludables en sus vidas. that they have better and stronger personal relationships, Tenían mejores relaciones personales. that they accumulate greater levels of wealth. Que han acumulado prosperidad. It found that they live longer and they sleep better, Que viven más y duermen mejor. that they have reduced rates of Alzheimer's disease, Que el Alzheimer ha reducido en sus vidas. that they have healthier hearts, Sus corazones estaban más saludables and they enjoy better mental health. y tenían mejor salud mental. You were created for position and purpose. Fuiste creado para tener una posición y para tener un propósito. When you're in the right position and you understand your purpose, you will live a better life. Cuando estás en la posición correcta y vives tu propósito, tendrás un mejor nivel de vida. It will grow the church, Crecerá la iglesia, it will expand the kingdom of God, expandirá el reino de Dios and it will change the world. y cambiará el mundo. Father, I thank you for these wonderful people. Señor, te damos gracias por estas hermosas personas. I thank you for what you are doing in this church. Gracias por lo que estás haciendo aquí en esta iglesia. Pablo? I pray that everyone here would understand the importance of their position. Oro para que cada persona que está aquí pueda entender la importancia de su posición And have a revelation of their purpose. y que puedan tener una revelación de su propósito. I want to leave you with one more challenge this morning. Les quiero dejar con un reto más. Love everybody. Oh, no. Can we have that picture of the bullseye, please? Hay una imagen de un tiro al blanco, algo así.
I don't know how many people here today are new or have recently started coming to church. No sé cuántos nuevos hay o cuántos apenas inician su venir a la iglesia. I don't know where your heart is today. No sé dónde está tu corazón el día de hoy. But the book of Romans chapter 3 verse 23 Romanos 3:23 dice, says that everyone has sinned. dice que todos hemos pecado. All have fallen short of God's glory. Todos hemos sido, no alcanzamos la gloria de Dios. And you may think that sin is lying or stealing or breaking the law. Quizás hay personas que están robando, quebrando la ley, otras cosas. But to God, sin is everything that misses the mark, that misses the target. Pero para Dios el pecado es todo aquello que no da en el centro. See, God lives in that bullseye. Dios vive ahí en ese centro. He is perfect. Es perfecto. Anything other than the bullseye separates us from God. Cualquier cosa fuera de ese centro nos separa de Dios. So sin is anything that is not perfection. Entonces el pecado es cualquier cosa que no sea el centro. A little lie Una mentirita, means that you don't hit the bullseye. ya no le diste al centro. And if you don't hit the bullseye, you are separated from God. Y si no le damos al centro, es separación de Dios. The Bible tells us that every one of us has sinned. Y la Biblia nos dice que todos hemos pecado We've all missed the bullseye. y todos hemos pues fallado en el centro. But the good news is Pero la buena noticia es, that in verse 24 el versículo 24, tells us that in God's grace, He makes us right in His sight. que en la gracia de Dios Él nos hace correcto a su vista. And God has done this through His Son, Jesus Christ. Dios envió a su Hijo Jesucristo. When He died on the cross 2,000 years ago, Cuando murió en la cruz hace 2000 años, we've just celebrated Easter, que acabamos de celebrar ahora en Semana Santa, where Jesus came to earth and lived a perfect life and then was sacrificed on our behalf. cuando vino a esta tierra vivió una vida perfecta y fue sacrificado por nosotros. Because the Bible tells us if you miss that bullseye, the penalty is death. Porque la Biblia nos dice que si no damos en el centro, el precio entonces es la muerte. It's separation from God forever and ever and ever and ever. Es separación de Dios por siempre y siempre y siempre. But Jesus said, I will pay the price. Pero Jesús dijo, yo voy a pagar el precio. I will take the punishment. Yo tomaré el precio que hay que pagar. And all you have to do is believe in me Todo lo que hay que hacer es creer en Él and accept what I've done. y creer en lo que he hecho. And then when God looks at you, Y cuando Dios te ve entonces, all He sees is you hitting the bullseye. lo que Él ve es que siempre das en el centro. That your relationship with God can be restored. Tu relación con Dios puede ser restaurada. Not just here on earth, No but simplemente forever aquí en la tierra, and ever and ever and ever. sino por siempre y siempre y siempre. I'd love everybody to close their eyes. Quiero que todos cierren sus ojos. If you're here today, maybe for the first time, Si estás aquí por primera vez, or if you're here and you do not have a relationship with Jesus Christ, o si estás aquí y no tienes una relación con Dios, if you've never accepted Him, si nunca lo has recibido en tu corazón, or maybe you did that once but you've walked away from Him, o que sientes que un día sí lo hiciste, pero que te has deslizado, te has alejado, if you know you've missed that bullseye, si sabes que has perdido y no le has dado al centro, then this is your moment. este es tu momento. As everybody has their eyes closed, Con todos con nuestros ojos cerrados, I want to ask this one question. quiero hacer esta pregunta. Would you today accept Jesus Christ? ¿Recibirás a Jesús este día como tu Salvador? Would you accept what He has done for you? ¿Recibirás lo que Él ha hecho por ti? Would you have your sin washed away? ¿Quieres todos tus pecados lavados y perdonados? Starting a fresh slate. Empezar desde nuevo. And all it takes is one simple prayer, which I want to pray with you in a moment. Tan solo se necesita una oración. So while every eye is closed, Con todos nuestros ojos cerrados.
Is there anybody here today that needs to get right with God? ¿Hay alguien aquí que quiere poner su vida correcta con Dios? Is there anybody who wants that pray that prayer with me? ¿Alguien quiere orar esta oración el día de hoy? If that's you, while everybody else has their eyes closed, would you just look up and give me a wave? Thank you, sir. Entonces, si eres tú, levanta tu mano, mírame, gracias. Is there anybody else Gracias. today? ¿Habrá alguien más? Is there anybody who says, that's me? ¿Hay alguien que dice, ese soy yo? Just going to wait a moment longer. Vamos a dar un poquito de tiempo, Because nobody should leave this place today the same way that they came in. porque nadie debe dejar este lugar de la misma manera como llegamos. If you're here today and you're not right with God, now is your moment. Si viniste hoy y no estás bien con Dios, este es tu momento. This is your